la pérdida de mi bebé, David, a las 35 semanas de gestación. Y fue complejo, fue duro, durísimo, eh, darte cuenta que de la vida también va la muerte, ¿no? Porque al final te das cuenta que cuando te quedas embarazada, no, o sea, mi bebé será siempre él. Te crea mucho conflicto y mucha batalla contigo misma bueno, pues de todo eso, ¿no? Al final la parte emocional que nadie entiende y nadie atiende. Y yo sabía lo que yo sentía, pero de alguna manera no sabía cómo expresarlo a los demás, ¿no? Yo veía que la gente quería ayudarme, pero no sabía cómo. Totalmente lo contrario de lo que me estáis diciendo. O sea, yo necesito llorar y no pasar página. Es ganas de encontrar respuestas, ¿no? Y te das cuenta que solo es a base de el proceso de estar tranquila en el proceso sobre todo y tomártelo como algo que tú tengas que hacer internamente, como una limpieza, porque yo así me lo tomé, como una limpieza física y una limpieza emocional de todo. Y vamos, ha sido la experiencia más dura de mi vida, pero la más, vamos a decirlo así, la que más me ha hecho conectar con el amor incondicional que todas las personas llevamos dentro. Porque a mí me decían, no te aísles. Y a mí mi corazón me decía, es que me tengo que aislar. Aislar en el buen sentido, ¿no? Yo me cogía mi portátil y Yo ya soy una mujer totalmente nueva. He pasado totalmente el duelo de David, desde el agradecimiento y el amor, que eso también lo pongo mucho en los libros, ¿no? Llegar al punto de agradecer la pérdida. Agradecer que ese bebé, sobre todo el alma de ese bebé, haya venido hacia mí y me haya elegido como madre para poder vivir esta experiencia muy dura, pero que gracias a eso me he podido conectar muchísimo con lo que quiero, he podido conectar con mi esencia, con mi alma y sacar potencialidades que estaban dormidas en mí. Pero es que tenemos miedo a sentir eso, a sentir esas emociones, ¿no? Porque no nos han enseñado a sentirlo, no nos han enseñado a sentir, a parar y a sentir. En ese momento, evidentemente, es doloroso, pero yo tenía mucha necesidad de, pues mira, pues yo siento esto, yo siento lo otro, y a lo mejor empiezas a llorar, y yo siento esto, y yo siento lo otro, y empiezas y en ese momento te estás sanando y te estás curando, y estás haciendo terapia contigo misma, ¿no? Con ayuda de otra persona. Por eso es tan importante la cadena de sanación. Y fíjate que gracias a las lágrimas y al soltar la congoja es lo que ha limpiado mi corazón, ¿no? Claro. Y sentirlas, porque evidentemente tú tienes que sentir esas emociones para poder liberarlas, que eso es una cosa que no nos enseñan en ningún lado, ¿vale? Nos enseñan a reprimir emociones, nos lo enseñan, es decir, bueno, no llores, que se dice muchas veces a los niños pequeños, no llores, no te pongas así, no llores, no llores. Yo el medio de la muerte lo tenía y ya no lo tengo. Soy Francisco Jesús Amorós, autor de la trilogía El Superpapá, y en este vídeo vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a entrevistar a Ana Torres, autora de la trilogía sanadora sobre la pérdida gestacional, Tu mariposa blanca. Muy buenas. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando conocer tu historia. Muy bien, muy bien. Pacientes. Fenomenal. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio, por cedernos tu tiempo. Y bueno, pues me gustaría antes de nada, para empezar, presentarte. Ana Torres, autora de la trilogía sanadora sobre la pérdida gestacional, Tu mariposa blanca. Cuéntanos, háblanos de tu trilogía. Wow, pues
vamos a empezar por el principio, que es por donde se originó todo. Y, y fue la pérdida de mi bebé, David, a las 35 semanas de gestación. Y fue complejo, fue duro, durísimo, darte cuenta que de la vida también va la muerte, ¿no? Porque al final te das cuenta que cuando te quedas embarazada, pues vemos lo bonito, ¿no? Vemos la parte bonita, ¿no? Que todo va a salir bien. Y yo ahí me di cuenta de que no siempre las cosas salen bien, de que no siempre, pues bueno, hay una parte B que nadie nos cuenta y hay una cara oscura que nadie nos cuenta. Y a mí me pilló pues de sopetón porque evidentemente pues nadie me dijo que los bebés se morían. Así de simple y así de duro, ¿no? También. Algo tan sencillo como, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver abortos del primer trimestre y que suelen pasar y que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Y bueno, pues como que no... Llega un momento como que, bueno, no pasa nada, ha perdido el bebé y ya está, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que en el primer trimestre es lo más normal, entre comillas. En el segundo trimestre ya es duro, porque el niño evidentemente está muy formado, pero el tercer trimestre es el acabose ya. O sea, ya es algo extremadamente duro. Entonces, yo estuve a punto de perder la vida también. Fue un desprendimiento de placenta a las 35 semanas de gestación y yo estaba a punto de parir. Estaba a punto. Y fue, bueno, pues fue muy complejo porque yo pensaba que me había puesto de parto. Yo pensaba que me había, bueno, pues como también suele pasar, ¿no? Bueno, pues un parto prematuro, bueno, es lo que se te suele pasar por la cabeza, ¿no? Sí, la no se te alegría. pasa por la cabeza otro tipo de cosas como lo claro. que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos al hospital, yo me mareaba muchísimo, que además lo cuento mucho en el libro, ¿no? El tema de mi historia, pero luego hablaremos de todo eso. Pero yo cuando llegué al hospital, yo estaba mareada, evidentemente estaba perdiendo muchísima sangre porque un desprendimiento de placenta, luego me lo dijeron que es de las cosas más graves que le puede ocurrir a una embarazada y evidentemente pues mi bebé no tenía latido. Y todo fue rápido, todo fue muy, muy rápido. A mí me hicieron una cesárea de urgencia y estamos hablando de 35 semanas de gestación, o sea, bastante complejo el tema. Evidentemente, yo estaba en la camilla que no me enteraba de nada porque yo estaba con un mareo muy, muy complejo, muy duro, y yo escuchaba, lo veía todo como una película, ¿no? La gente danzando a mi alrededor, y en ese momento, pues te dicen que tu bebé no tiene latido, ¿no? Y es como, ¿no? Como tú te encuentras mal y en ese momento te dicen esa noticia de ¡waf! ¿No? Que para una madre es lo peor que le pueden decir en ese momento, porque tú piensas que está todo bien y que bueno, que se va a iniciar el proceso de parto, que lo piensas, por tu cabeza lo piensa, ¿no? Claro. En ningún momento piensa, evidentemente, lo que estaba pasando realmente. Claro. Y fue, de verdad, Francisco, fue tremendamente duro darte cuenta de que no hay ayuda externa. O sea, a mí me curaban la parte física, ¿vale? La parte física. Y yo estoy muy agradecida que hay excelentes profesionales, pero la parte emocional, que ahí es donde quiero ir, esto no lo trabajan prácticamente nadie. Yo veía pasar a mi alrededor
un montón de gente que no sabían cómo tratarme, no sabían qué decirme. Era como, yo estaba, pero la gente huía, ¿no?, de mí. Era una sensación muy difícil y muy compleja de gestionar para una madre que está en esa situación, ¿no?, que tú necesitas ayuda. O sea, está totalmente, vamos a decirlo así, desvalida, ¿no? Porque no sabes lo que está pasando, no sabes, sientes miedo, sientes un miedo aterrador y sientes mucha soledad. Porque la persona que quiere, o sea, que necesita, o sea, que de alguna manera tiene que ayudarte, la parte emocional no te ayuda, ¿no? No sabe. Luego con el tiempo te das cuenta de que las personas que están al otro lado no saben, si no han actuado es porque no saben qué decirte, no saben de qué manera tratarte. Pero a mí me chocó mucho, o sea, me chocó muchísimo y me llamó muchísimo la atención en todo mi duelo. Era como, es que esas personas deberían tener ¿no?, algo emocional para sostener a una madre que le haya pasado por esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy duro porque todos los trámites que ocurren después de todo esto es tremendamente duro, que la sociedad muchas veces no sabe lo que hay detrás de todo esto. La gente se piensa que pierdes un bebé y ya está, y pasamos a otra cosa. Bueno, tienes otro bebé, no, o sea, mi bebé será siempre él y lo será siempre. O sea, puedo tener 80 bebés más que ese va a ser ese, o sea, no me lo va a devolver nadie, ¿no? Y es la sociedad en la que está, o sea, de alguna manera tenemos un paradigma con esto difícil y complejo, ¿no? Y la parte emocional, ya te digo, es que no ha existido. O sea, directamente en mi duelo no ha existido. Tanto mi duelo como el duelo de muchas madres que han pasado por mi situación, lo mismo que yo. Porque eso es una cosa que no se ve, es un duelo invisibilizado, es un duelo tapado, pero es un duelo al fin y al cabo, ¿no? Todos vemos que, bueno, por ejemplo, tenemos se nos muere cualquier familiar y todo el mundo arropa a esa familia, ¿no? Todo el mundo, de alguna manera, todo el mundo sabe lo que decir, todo el mundo sabe, más o menos, ¿no? Está normalizado y está naturalizado. Pero la muerte de un bebé no está normalizado, ¿no? Va contra natura. Una mujer embarazada tiene que dar, supuestamente, a luz a un niño sano y vivo, ¿no? Y claro, yo me topé con esa realidad cuando me pasó, ¿no? Lo primero es la parte física, que te tienes que recuperar de una parte física muy compleja, porque yo pasé por un posparto, o sea, yo pasé por una cesárea y yo pasé por un posparto, o sea, con subida de leche, con todo, o sea, con todo lo que supone tener un bebé y luego no tenerlo, ¿no? Yo lo pasé, pero no tenía a mi bebé. O sea, era un choque emocional y un conflicto interior que yo tenía conmigo misma muy duro y muy fuerte. Porque tu cuerpo y tu mente te dice que quieres tener a tu bebé, ¿no? Que lo necesitas tener. Pero la realidad es que no lo tienes, ¿no? Entonces ahí te queda mucho conflicto y mucha batalla contigo misma bueno, pues de todo eso, ¿no? Al final la parte emocional que nadie entiende y nadie atiende, ¿sabes? Nadie entiende y nadie atiende. Porque yo cuando iba muchas veces a los profesionales y demás, la parte física, evidentemente la parte física te recuperas más rápido, entre comillas, ¿no? Pero la parte emocional tardas muchísimo en recuperarte de todo esto, ¿no? Y bueno, yo cuando salí del hospital, que salí 2 días después, porque era muy duro estar allí. Afortunadamente no me metieron en la sala de maternidad, pero era muy duro estar viviendo en tu cuerpo los pormenores del posparto, ¿no? Y sin tu bebé, ¿no? O
sea, yo la había tenido unas horas antes conmigo y salía de allí sin él, ¿no? Y era muy difícil, era muy duro, sobre todo ahora me río, ¿no? Pero cuando, cuando ibas andando y la gente te miraba como diciendo, porque claro, todo el mundo sabe lo que te ha pasado, pero nadie se atreve a dar el paso, ¿no? A decirte, a sostenerte, y yo muchas veces decía, jolín, es que ¿cómo puede ser que esto esté tan silenciado, ¿no? Y que la parte emocional no se tenga en cuenta, que de alguna manera, jolín, que lo que se necesita ahí, evidentemente, es la parte emocional, es que te sostengan en ese momento, ¿no? Y bueno, pues yo cuando llegué del hospital, lo primero que quería hacer era, ya te lo digo, era morirme, así de claro, eh, porque te encuentras que no sabes, no tienes ayuda de nada. Y entonces yo dije, vale, me agarré los machos y dije, aparte que yo estaba muy mal físicamente, y ya no te cuento emocionalmente, ¿vale? Pero físicamente estaba muy mal, había perdido muchísima sangre. A mí me transfundieron 4 bolsas de sangre, 2 en el hospital y luego 2 fuera. O sea, perdí muchísima sangre y estaba físicamente muy mala. Pero me salía de aquí de dentro una fuerza. No sé cómo explicarlo ahora mismo. Era como una fuerza, como que si mi alma dijera, aquí tienes que hacer algo. O sea, era como una sensación visceral de decir, no me puedo quedar parada ante esto, ¿no? Yo esto de alguna manera tengo que gestionarlo de alguna manera, ¿no? No sabía cómo, o sea, no tenía ni idea de cómo hacerlo, no sabía, porque evidentemente cuando nos pasa esto, piensas que la persona externa te va a ayudar. Cuando con el paso del tiempo te das cuenta que evidentemente la persona externa no te ayuda. La única persona que te puedes ayudar eres tú mismo, ¿no? Y yo lo que hice fue, en contra de lo que decía todo el mundo y lo que hacía todo el mundo, yo fui en contra de todo el mundo. O sea, en contra me refiero a hacer cosas diferentes, ¿vale? La gente, por no estar sola, se unía a personas, ¿no? Y yo no. Yo quise vivir el duelo, me aislé de alguna manera, quedaba con personas muy específicas que en ese momento pues a lo mejor entendían o querían ayudarme y no sabían cómo, ¿no? Pero en ese momento el universo me dijo, necesitas sanarte, necesitas quitarte todo lo que no te hace falta y quedarte contigo misma. Y en ese momento no lo entendí. O sea, no lo entendí porque yo lo pasé muy mal a la hora bueno, pues al final darte cuenta de que eso lo tienes que pasar tú. Y tus sombras y tus miedos y tu soledad lo tienes que pasar tú. Porque evidentemente nadie está en ti. Y yo sabía lo que yo sentía, pero de alguna manera no sabía cómo expresarlo a los demás, ¿no? Yo veía que la gente quería ayudarme, pero no sabía cómo. Y aquí dentro me surgía pues la necesidad, lo primero, de sacar todas las emociones que yo tenía dentro, porque ya te digo, externamente no tenía esa ayuda. Entonces me puse a trabajar internamente para que todas esas emociones fueran sacándose, porque instintivamente, intuitivamente yo sabía que si yo eso lo cerraba, eso se iba a cronificar. Claro. Porque al no tener nadie, ¿no? Externamente, vuelvo a repetir, que te echara una mano, que dijera simplemente ven conmigo, siéntate conmigo y llora todo lo que tengas que llorar. Tú fíjate, eso es lo más sencillo, ¿no? Que se le puede decir a una madre en este momento, es respetar y validar lo que está sintiendo, porque lo que está sintiendo es verdadero y lo que está sintiendo es lo más duro que te puedes imaginar. O sea, es muy duro lo que está sintiendo esa madre en ese momento. Entonces, cualquier validación que le des, eso para ella puede ser, vamos, la puedes salvar de cualquier cosa, ¿no? Un simple abrazo,
me quedo contigo y llora todo lo que tengas que llorar, no pasa nada, tal. En esos momentos yo necesitaba eso, ¿no? Necesitaba eso. Y lo necesitan todas las madres que pasamos por esto. Pero nos damos cuenta que no lo tenemos. Nos damos cuenta que somos nosotras mismas las que tenemos que gestionar esas emociones. Bueno, pues cuando yo llegué de todo esto, evidentemente yo tenía que soltar. Yo tenía que soltar de alguna manera. Yo sabía que todo esto lo tenía que plasmar y bueno, pues a los 2 meses de salir de aquel hospital, habiendo pasado pruebas muy difíciles como, bueno, pues haber conocido a mi bebé y ese tipo de cosas, yo no lo podía compartir con nadie porque era muy duro, era muy duro. Tú le cuentas a alguien que tú has conocido a tu bebé muerto y lo mismo se va, ¿no? Porque claro, estamos muy acostumbrados a ver la vida, pero la muerte no la vemos, ¿no? Claro. Y yo había sentido la muerte y yo había sentido esas emociones en mí. Y a los 2 meses, Francisco, yo me puse a escribir. Tan solo 2 meses de haber estado, o sea, cuando me sentí con fuerza, cuando la cabeza y las emociones estaban un poquito más después del shock traumático, porque claro, no olvidemos que esto es un shock traumático, ¿no? Y estás en una pompa al principio, estás como que en una nube que tu mente te protege de tanto dolor, ¿no? Entonces, instintivamente yo empecé a escribir, empecé a un portátil que yo tenía de hace mucho tiempo, muy viejo, y empecé a escribir. Y te puedo asegurar que el primer día que abrí el ordenador, yo me ponía una vela, era lo que más me ayudaba, me conectaba muchísimo con mi bebé, porque lo que necesitaba era conectar con su amor, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede ser que se haya ido, ¿no? Y no le tenga más, ¿no? Eso era lo que a mí me mataba, ¿no? Decir, es que no lo voy a volver a ver nunca más, ¿no? Y gracias a conectar con la escritura, y el primer día, ya te digo, o sea, el primer día fue, si escribí 3 líneas, escribí 3 líneas, o sea, era todo llorar, 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 llorar. O sea, el simple hecho de conectarme con lo que yo sentía ya estaba sanando, o sea, ya estaba soltando, y que era lo que necesitaba y que era un proceso catártico, porque yo así me he dado cuenta durante todo este proceso, que ha sido muy catártico. Y yo en un principio, yo escribía para mí. O sea, en un principio Claro. Yo escribía para mí porque yo necesitaba sanar. O sea, mi corazón me decía, es que tú necesitas sanar, necesitas buscar esas herramientas en ti, porque claro, yo ya te digo, pues no, decía, no, es que, y yo no encontraba, no, es que yo lo que yo necesito es totalmente lo contrario de lo que me estáis diciendo, o sea, yo necesito llorar y no pasar página. Y la gente quería, pero ¿y cuándo te pones a trabajar? ¿Y cuándo tal? O sea, era como, porque ya estás bien, ¿no? Porque tal, y era como, ¿no? O sea, necesito mi tiempo. Entonces, claro, ha sido mucha autogestión emocional mía y autogestión también de los demás, ¿no? Porque, claro, ahí tienes que poner límites también porque la gente quiere verte bien. Luego entiendes que la gente lo que no quiere es ver tu dolor, porque a ellos también les hace daño. Entonces la gente lo que quería era verme bien, pero yo no estaba bien porque evidentemente esto es un proceso largo y es un proceso que hay que gestionar con el tiempo y con mucho tiempo. Y yo me di mucho tiempo, muchísimo tiempo. O sea, yo me dediqué, mi trabajo era sanarme. O sea, se convirtió en una obsesión para mí. Era todo paciencia para mí misma, era todo amor hacia mí misma. Si tenía que decir no a alguien o a algo, lo decía y sin problema. Era como una autovaloración mía personal que me ha servido para conocerme a mí misma, me ha servido para sanarme
a mí misma también, pero no solo la pérdida de David, sino sanarme también como mujer y porque, claro, eh, ostras, es que has pasado un parto, pero no tienes al bebé, ¿no? Y entonces ahí son cosas muy complejas que tienes que sanarte no solo como mujer, sino también como madre y como niña, porque también eres una niña, ¿sabes? Eso también lo nombro mucho en la trilogía. La maternidad te confronta mucho con esas tres versiones, ¿no? Madre, niña y mujer. Y tú que eres padre también lo sabrás, ¿no? Que cuando somos madres nos aflora, pues eso, ¿no? Nuestra sombra, pero también nuestra luz, ¿no? Y yo en ese momento no veía la luz, o sea, no la veía, y era como escarbar y decir, es que tiene que estar la luz por algún lado, pero, todo sombra, o sea, era como, madre mía, era todo enterrado, ¿sabes? Pero, pero a base de llorar, eh, que yo eso, vamos, a mí las lágrimas me han salvado, pero llorar, ¿sabes? Y, y es tan simple como sentir las emociones. Y evidentemente en un duelo, en cualquier duelo, pasas un montón de emociones, ¿vale? Y no como te cuentan, que muchas veces te dicen, no, es que vas a pasar las etapas del duelo. Eso a mí me hace mucha gracia porque las etapas del duelo no son lineales, ¿no? Ahora vas a pasar esta, luego la otra, luego... No. O sea, las etapas del duelo o sea, tú eres un duelo, o sea, así. Entonces tú eres tristeza, eres miedo, soledad, lo eres todo en ese momento. Y claro, poco a poco tienes que desmadejar todo, o sea, y claro, tú te ves ahí sola y, hostia, hay veces que, que se te hace duro y y es complejo, ¿no? Pero yo he sido mi propia terapeuta, Francisco, yo he sido mi propia terapeuta. Eh, Instintivamente, mi cuerpo me iba diciendo lo que necesitaba en ese momento. Por ejemplo, si yo necesitaba estar sola en casa, yo sola, decía, es que necesitas estar tú sola. Y yo me lo permitía. Es que necesitas estar en contacto con la naturaleza, porque necesitas tal. Y yo me lo permitía. O sea, en ningún momento, o sea, yo iba todo el rato fluyendo con lo que mi cuerpo me iba mostrando. Porque una cosa que he aprendido de todo esto es que no podemos ir rápido, o sea, no podemos ir contra el proceso, tenemos que ir a favor del proceso. Entonces yo, si en ese momento me hubiera dicho, no, voy a mi rutina, venga, vale, ya estoy bien, realmente no lo estaba, porque eso es lo que le pasa también a muchas madres, ¿no? Que rápidamente por la presión del entorno quieren volver otra vez a estar donde estaban. Y esto es justo lo que yo quiero transmitir con esto, ¿no? Que cuando te pasa esto, nunca vas a volver a ser la misma persona. Con lo cual, nunca vas a poder estar en el mismo entorno, con las mismas personas, haciendo lo mismo. Es imposible. Porque esto te pasa para algo. Y te pasa para evolucionar, para crecer, para experimentar. Y para experimentarte y para conocerte, ¿no? Y evidentemente de esa experiencia tan dura tienes que sacar algo positivo, ¿no? Y yo evidentemente he sacado muchísimas cosas positivas de todo esto y lo estoy muy agradecida a la vida, al universo que me haya dado esta experiencia porque gracias a esto he podido conocerme y autosanarme, que eso es una cosa que también está muy poco visto. Pensamos que es la otra persona la que tiene que sanarnos, ¿no? A base de cosas o recetas mágicas. Pero yo he descubierto que nosotros mismos, cada persona, tiene el poder de autosanación brutal, brutal. Y del momento de las peores experiencias de tu vida, puedes sacar de ahí, evidentemente lo tienes que saber aprovechar. Y tienes que saber aprovechar las oportunidades que te manda y las señales que te manda el universo, ¿no? Pues, por ejemplo, irte o dejar de irte con personas que no te convienen en ese momento, ¿no? Porque evidentemente tú estás viviendo un duelo,
tú estás viviendo algo muy fuerte dentro de ti. Es como una catarsis que tienes tú misma, ¿no? Y evidentemente la otra persona, pues está viviendo a lo mejor la felicidad en otro momento, ¿sabes? Entonces, la vibración no corresponde, ¿no? Porque tú estás sanándote, tú tienes un montón de emociones densas dentro de ti y tú quieres encontrar respuestas, que eso es otra cosa las madres que hemos pasado por esto nos damos cuenta, ¿no? Que queremos encontrar respuestas y por qué y para qué y esto por qué. Y es ganas de encontrar respuestas, ¿no? Y te das cuenta que solo es a base de el proceso de estar tranquila en el proceso sobre todo y tomártelo como algo que tú tengas que hacer internamente, como una limpieza, porque yo así me lo tomé, como una limpieza física y una limpieza emocional de todo. Y vamos, ha sido la experiencia más dura de mi vida, pero la más, vamos a decirlo así, la que más me ha hecho conectar con el amor incondicional que todas las personas llevamos dentro. Yo me sentaba, Francisco, y yo me sentaba y hablaba con David. Y me puede decir, pero es que a lo mejor estás loca, ¿no? Que a lo mejor es lo que muchas madres nos pasa, o sea, se nos pasa por la cabeza, ¿no? Decir, jolín, pero ¿cómo? Porque a mí me salía hablar. Lo mismo que cuando tú tienes a tu bebé contigo en los brazos, ¿no? Recién nacido, pues le dices qué bonito tal, o no sé qué, o tal. Claro, yo eso no lo tenía, pero yo tenía la necesidad de conectar con ese amor. Y en un principio conectas con dolor, no conectas con amor. O sea, conectas con dolor. Porque claro, conectas con ese vacío que no tienes, ¿no? O sea, no tienes a tu bebé, con lo cual conectas con dolor. Pero poco a poco vas rascando el dolor y el amor está ahí. O sea, el amor nunca se ha ido. Te das cuenta que el amor nunca se ha ido y te conecta con un amor muy, muy bonito y muy profundo. O sea, ese amor yo no lo he experimentado, es un amor muy, muy profundo, pero también es un dolor muy, muy profundo. Pero no estamos acostumbrados a ver el dolor profundo y sobre todo a sentirlo. No estamos acostumbrados. Entonces, el mensaje de la escritura, de los libros, es sobre todo sanar, ¿no? Porque la sociedad nos empuja a no sanar. Nos empuja a todo lo contrario. Nos empuja a girar la rueda, como digo yo, a meterte en la rueda del hámster y seguir. Bueno, no pasa nada, venga, sigue. Y yo me negaba a eso, yo no quería, o sea, no lo veía viable. Porque no conectaba con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces dije, vale, pues voy a hacer las cosas como yo siento que sean mejor para mí. Me puedo equivocar, no me puedo equivocar, pero en ese momento lo que yo escuchaba mucho era lo que decía mi corazón. Con lo cual, lo que decía mi corazón iba a misa en ese momento. O sea, no tenía otra manera de... Lo había perdido todo. O sea, para mí lo había perdido todo. Con lo cual, era la única... Lo que me quedaba era eso, ¿no? Era dedicarme el tiempo y no me puse fecha. Eso era lo más bonito que he hecho por mí en mi vida. Porque no me puse fecha. Es decir, es que tal fecha no, es que esto tú misma te vas a dar cuenta de cuando ya estás bien, entre comillas, que puedes gestionar, porque claro, todo esto no solo va de ti, sino va de personas que también están embarazadas igual que tú, que esas personas tienen el bebé y ha salido todo bien y tú no, ¿no? Esas personas viven su felicidad y tú no. O sea, no solo va de pierdes a tu bebé y es contigo solo, no. O sea, es con todo el entorno, ¿no? La relación cambia todo, cambia la relación que tienes contigo misma, cambia la relación que tienes con tu familia, cambia la relación que tienes con el entorno en general, porque claro, la gente no te entiende. La gente dice, no, es que has cambiado, es que, hombre, ¿cómo no voy a cambiar, no? O sea, si esto a una persona no le cambia, malo. Yo era lo que decía, digo, hombre, es que algo me tiene que cambiar esto, ¿no? O sea, es que era como... o sea, primero, como yo decía, me tengo que tapar primero el
los oídos y la boca también, porque yo muchas veces me he tenido que poner un puntito en la boca porque evidentemente tú escuchas comentarios pues que evidentemente pues no son adecuados, que luego con el proceso de sanación, de perdón hacia ti misma y perdón hacia los demás, te das cuenta de que evidentemente las personas pues no lo hacen con mala intención, pero en esos momentos te parten en dos, ¿no? En esos momentos bueno, son comentarios inútiles en ese momento y que es preferible el silencio antes que, antes que cualquier burrada, ¿no? Por eso en ese sentido te tienes que aislar, porque a mí me decían, no te aísles. Y a mí mi corazón me decía, es que me tengo que aislar. Aislar en el buen sentido, ¿no? Yo me cogía mi portátil y y ese ha sido mi feedback, ¿no? Que he tenido con la escritura, ¿no? Entonces al principio ya te digo, yo al principio escribía para mí y no era soltar, no era soltar, era porque yo tenía miedo, ¿vale? De que luego me di cuenta de que no, evidentemente, de que había cosas de que me iba a olvidar, ¿no? Porque eso es una cosa que también tenemos miedo todas las madres que pasamos por esto, ¿no? Tienes miedo a que en algún momento, como no lo ves, ¿no? Como no está físicamente, se te vaya a olvidar o se te vaya a, no sé, a ir de tu memoria algo que haya pasado en esos momentos, ¿no? Y yo tenía necesidad vital de plasmar lo que había vivido emocionalmente. Porque evidentemente son todo emociones lo que hay ahí, o sea, no es nada mental, es todo físico, o sea, es todo emocional. Cosa que no te encuentras. O sea, la gente, ¿qué tal? Pero en el momento que tú hablabas un poquito más profundo, la gente, como decía, no me cuentes más porque no quiero saber más, ¿vale? Tú lo notabas y entonces, claro, yo me cogí, vuelvo a decir, me cogí mi portátil y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya te digo, entonces de ahí yo hice, para hacer Tu mariposa blanca, hice 3 borradores. Y a cuál mejor, o sea, el primero es esencia, pero ya el tercero ya fue decir, es que esto lo que yo he estado superando y he estado gestionando, digo, esto lo tengo que mostrar al mundo para, de alguna manera, conectar con esas emociones, porque yo conectaba muy fácil con las emociones 2 meses después, claro, porque eso es otra cosa que cuanto más pasa el tiempo, tu mente interfiere, evidentemente. Tu mente lo que quiere hacer todo el tiempo es protegerte y protegerte del dolor. Y en ese momento hay mucho dolor. Entonces no quieres meterte más en contraposición de lo que dice todo el mundo, ¿no? Decir, ¿para qué vas a meter más el dedo en la llaga, ¿no? Que muchas veces lo hemos oído. Pues yo hice eso justo, o sea, metí el dedo en la llaga, o sea, literal. O sea, me volví a esos momentos de hospital, me volví a esos momentos de conexión o de desconexión, como lo quieras llamar. Me fui a esos momentos y saqué, ¿no? Porque yo sabía que en el hospital, evidentemente, no tuve ese apoyo de decir, oye, tranquila, o ahora te va a pasar esto, ahora no, o sea, yo fue todo en bruto, o sea, todo en bruto, ¿no? Y eso, claro, necesitas gestionarlo y necesitas para que tu mente poco a poco vaya sacándolo poco a poco, hasta que ya puedas hablar de lo que te ha ocurrido sin esa carga emocional, ¿no? Yo ahora mismo puedo hablar contigo de todo lo que me ha pasado con detalles y demás, y evidentemente depende de qué momento me pille, a lo mejor me puedo emocionar, pero ya no tengo evidentemente ese dolor desgarrador que tenía al principio, y todo eso ha sido por meter el dedo en la llaga en el momento que lo hice, porque yo sabía que tenía que rascar, porque tu alma está que necesita calor, o sea, necesita, en ese momento necesita escucha y necesita calor, y tú necesitas escucha también, ¿no? Y no sé qué más contarte, Francisco, que me lío a hablar.
Y, y no sé, te he puesto así un poquito de antecedentes bueno, ahí me has puesto, el primero es Tu mariposa blanca, que evidentemente esto ha sido un viaje brutal. Además es que lo pongo como, este viaje no te lo puedes perder, porque creo que este viaje lo pasamos todas las personas que hemos pasado por esto, porque evidentemente no solo es el duelo de la pérdida de tu bebé, sino te confronta con la mujer que eres, ¿no? Y con la madre que eres y con la niña que eres. Por eso hice también Regálate destellos de luz, que ahí profundizo más en la sanación, ya no solo de la pérdida del bebé, pero sino que confronto también, pues eso, como digo yo, la trilogía, ¿no? de identidades que tenemos todas dentro, ¿no? Pues la niña que tienes dentro, que evidentemente eres una niña, eh, confrontas también con la mujer que eres y confrontas con la madre que eres, porque eres madre, eres madre. Y mira, estás poniendo la frase ahora de sentir es vivir, porque a mí eso lo pongo en mis libros, lo pongo en los tres, porque para mí sentir es lo que me ha salvado la vida. Sentir las emociones y es lo que en ese momento me ha dado alas para para poder enfrentarme a nuevos retos y a nuevas cosas. Porque evidentemente la autosanación y la sanación es cíclica, o sea, nunca acaba, nunca termina. Evidentemente la sanación de un bebé llega un momento que termina, porque a mí eso de madre en duelo, a mí eso no me gusta, ¿vale? Porque creo que el duelo tiene un principio y un final, porque si no se cronifica. Y hay muchos duelos que están cronificados, porque hay muchas madres que no pasan el duelo al debido tiempo. Evidentemente, quizá por la desinformación que existe fuera y porque evidentemente pues no tienen las herramientas suficientes para poder gestionar todo eso. Pero yo ya soy una mujer totalmente nueva, he pasado totalmente el duelo de David, desde el agradecimiento y el amor, que eso también lo pongo mucho en los libros, ¿no? Llegar al punto de agradecer la pérdida. Agradecer que ese bebé, sobre todo el alma de ese bebé, haya venido hacia mí y me haya elegido como madre para poder vivir esta experiencia muy dura, pero que gracias a eso me he podido conectar muchísimo con lo que quiero, he podido conectar con mi esencia, con mi alma y sacar potencialidades que estaban dormidas en mí, ¿no? Y es que es así, o sea, te saca los mayores, las mayores, vamos a decirlo, tragedias de la vida, que luego te das cuenta que no son tragedias, no son tan tragedias como te lo pinta la vida en el momento que te sucede, porque evidentemente en el momento que te sucede es una tragedia. Y yo ya te digo, o sea, yo estaba en la camilla y yo me quería morir. O sea, yo dije, universo, llévame con mi bebé, ¿sabes? O sea, lo dije así, tal cual. Porque ves tanta cantidad de emociones que no sabes gestionar. Y yo sabía y digo, aquí es que no va a haber ayuda. O sea, es que si en la maternidad como tal, normal, te encuentras muy poca ayuda, ¿no? Y el posparto lo tienen un poquito ahí, que no te, o sea, hay un poco relegado, ¿no? Como que, pues esto yo sabía que no ibas a tener ayuda, ¿no? Entonces, al final, todas estas experiencias te hacen sacar tus cosas que, fíjate, a mí me encantaba escribir. A mí me encantaba escribir desde niña y no lo tocaba, ¿eh? No lo tocaba desde hace muchísimo tiempo. Lo típico que, pues bueno, pues te metes en la rueda, ¿no? Lo que te iba diciendo. Sí. Y bueno, pues al final lo dejé apartado, ¿no? Y David me enseñó, o sea, David me enseñó a decir, mamá, es que necesitas esto, o sea, esto te va a ayudar a sanarte y esto te va a ayudar también a conocerte y lo más importante también es que lo vas a poder compartir con los demás.
porque era una cosa que a mí me daba mucha alegría y me daba mucho amor, ¿no? Que David fuera visible para el resto del mundo. Claro. Porque, claro, David a día de hoy es el libro, o sea, David es él. O sea, como digo yo, lo he parido 2 veces y con todo el amor del mundo. Pero es verdad que visible, como no está visible, pues parece que no está, ¿no? Y yo le tengo más cerca que nunca. De hecho, él o sea, me ha ayudado a escribir esto en la situación en la que me encontraba yo en ese momento, que, que bueno, era de la peor que le puede pasar a una madre, ¿no? Y yo, ya te digo, hice todo lo contrario o sea, hice todo lo contrario de todo el mundo, de lo que me decían, todo lo contrario. Y gracias a eso he podido sanar y he podido encontrar respuestas, que es lo más impresionante de todo, ¿no? Yo hablaba muchísimo con él, como estoy hablando contigo, o sea, y hay veces que, guau, y soltaba, y soltaba, y soltaba, porque claro, ahora estamos en Navidades, ¿no? Yo recuerdo mis primeras Navidades sin él, fueron muy duras, muy, muy duras. Y yo me encendía una vela y hablaba con él. Y, y era como una liberación, ¿no? Era como algo terapéutico, era como... Pero si esto se lo dices a cualquier persona, te dice, a ver, ¿qué estás haciendo, alma de cántaro, no? Pero yo, ya te digo, o sea, me aislaba, yo me encerraba en la habitación y decía, voy a hablar con él. Y te prometo, lo más bonito que he hecho en mi vida. Porque cuando tú hablas con tu hijo, hablas de una manera sincera y de una manera que te sale desde el corazón. Lo mismo que cuando tú dices a tu bebé de carne y hueso, te quiero, te amo. Yo también necesitaba decirle a mi bebé invisible, te quiero y te amo, ¿no? Y, y gracias a exteriorizar lo que mi alma decía y quería en ese momento, he podido sanarlo. Porque si yo me lo guardo, si yo me guardo eso va contra natura. Eso va contra... ¿Qué madre no puede exteriorizar lo que siente? ¿Qué madre no puede decirlo, no? Entonces yo me veía que íbamos al parque porque yo tengo otra hija. Y claro, a mi hija evidentemente tal, pero de mi hijo nadie se acordaba, ¿no? Y eso choca, ¿no? Y decía, joder, ¿pero por qué, no? ¿Pero por qué? Entonces eso necesita mucha sanación, eso necesita mucha paciencia contigo mismo y sobre todo perdón. Yo creo que a las madres se nos inculca mucho una culpabilidad que no es nuestra, porque evidentemente cuando pasa esto, el primer pensamiento que te viene a la cabeza es, ¿qué habré hecho yo? ¿No? O sea, es lo primero que te viene, ¿no? Claro, es que si ha pasado algo es porque yo he hecho algo que la he cagado, ¿no? Y no es así. O sea, para nada es así. Eh, Nos dicen todo el tiempo que te cuides, que te cuides, que te cuides, pero no sabemos la parte invisible y la parte universal, ¿no? La parte divina que no depende de nosotros, ¿no? Entonces, esa culpabilidad hay que sanarla. A esa culpabilidad hay que sanarla y ese miedo hay que sanarlo y esa soledad hay que sanarla. Y yo antes le tenía un terror a quedarme sola, porque evidentemente cuando pasas un duelo te confronta con tu miedo, ¿no? Y con tu sombra más pura, ¿no? Este duelo y cualquier duelo, ¿eh? Si tú te quedas solo ante un duelo, ante una situación traumática, es muy complejo, porque tú necesitas el apoyo, ¿no? De otra persona para tirar un poco de ti. Entonces yo conseguí quitarme ese miedo, quedándome ratitos sola, y decir, vale, es que ya está. O sea, yo sabía que David estaba conmigo, yo sabía que él estaba a mi lado y por él, o sea, y es que él me ha ayudado a hacer todo esto, ¿no? Y es impresionante, o sea, es impresionante cómo las almas de los bebés que nacen dormidos,
porque este es otro mensaje que quiero transmitir. Los bebés, estos bebés nacen dormidos, pero nacen, porque muchas veces se les cataloga como no nacidos, y eso es erróneo, porque todos los bebés nacen, todos. Entonces, mi bebé nació con los ojos cerrados, pero nació. Entonces, ese bebé está y sigue estando, y como parte de la familia, pues también tiene que visibilizarse, ¿no? De alguna manera, tú tienes que darle cabida a ese bebé y a ese dolor en tu vida. Evidentemente, cuanto más saques y cuanto más hurgues, más amor incondicional vas a sentir, pero sentir de verdad, porque llega un momento en el que todo es dolor, pero cuanto más hurgas, te das cuenta de que el amor está ahí y que el amor lo ves y lo sientes. Porque yo digo muchas veces, digo, es que sentir es vivir, y es que lo digo, pero así, o sea, yo ya no me reprimo nada, no he sido nunca de reprimirme nada, yo siempre he sido una persona muy emocional y muy empática también, me pongo mucho en la piel de los demás, y yo por eso muchas veces no entendía por qué los demás no se ponían en mi piel, ¿no? Y decía, pero a ver, ¿pero por qué, no? Y claro, y eso exige mucho autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Y de los demás también. Y, y entonces, pues ya te digo, esto ha sido un camino que en un principio fue Tu mariposa blanca, la sanación total de la pérdida. Y luego me di cuenta, a medida que iba escribiendo el primero, me di cuenta que mis emociones iban hilándose a otras emociones que no eran tanto del duelo, ¿vale? Eran más relacionadas bueno, pues con la niña interior, con tu infancia, con tu adolescencia, como que ese dolor lo ibas rascando, 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 entonces llega un momento en el que vuelves un poco para atrás, ¿no? Es como rebobinar un poquito en el tiempo sin que tú quisieras, porque claro, eso es el proceso. Y yo me di cuenta en el proceso que yo tenía que sanar más cosas de mi vida. No solo la pérdida de David, sino, pues eso, fusionar a las tres personas que hay dentro de mí, ¿no? Y que todas tenemos dentro, ¿no? Y yo era como la niñez, era como volver a mi niñez, era como, ¿no? Y perdonar mucho también a familiares, a amigos, o sea, hacer mucho trabajo, mucho trabajo interior. Y todo eso me llevó a ir para atrás, y eso lo he puesto en el segundo libro, que es Regálate destellos de luz. Todo eso con la ayuda de nuestros bebés, porque ellos siempre están, y yo siempre me he agarrado al alma de David y con su esencia divina, y ya te digo, me ponía una vela, me encendía una vela, cerraba los ojos, hacía meditaciones y me conectaba con él. Me iba a la naturaleza, también conectaba mucho con él. Y gracias a él me fui dando cuenta de lo que necesitaba limpiar en mi vida, ¿no? Y el tercer libro, pues, Sueños de mil colores, que se llama, pues me di cuenta que también los sueños, ¿vale? Los sueños tanto de día como de noche, que los llamo así, los sueños de día que tenemos todos, ¿no? Yo quiero esto en mi vida, quiero hacer esto, esos son los sueños de día, pero es que los sueños de noche muchas veces no les prestamos atención, ¿no? Lo que soñamos cada noche, eso es una cosa que tenemos en nuestro inconsciente, y a mí me ha dado mucha información, muchísima información para la hora de sanar mi vida y sanar el duelo de David y sanar todo, sanar absolutamente todo. Porque yo muchas veces iba escribiendo porque, a ver, el tema de los sueños, todos soñamos, pero evidentemente todo esto requiere práctica. Si tú eres consciente de lo que sueñas y lo apuntas en ese momento, te puede dar muchísima información a la hora de poner en práctica prácticamente toda tu vida, ¿vale? Te da mucha información, porque el inconsciente es una cosa que no le prestamos atención, ¿no? Porque evidentemente es la parte inconsciente, la parte que no se ve. Pero yo en el duelo soñaba muchísimo, eran emociones, claro, evidentemente reprimidas, ¿no? Que necesitaban salir, ¿no? a la superficie.
Entonces, lo que hace la mente es trabajar de noche, ¿no? Entonces, esa gestión emocional era como, yo lo asemejo como ponerlo en un puzzle, ¿vale? Bueno, pues esta pieza aquí, o sea, todo lo que trabajas de día, de noche, eh, es como un círculo vicioso, ¿vale? Entonces yo me di cuenta que yo soñaba muchísimo y yo desde el inicio del duelo empezaba a escribir todo lo que soñaba, todo, todo, todo. Había días que no me acordaba, pero había otros días que escribía 2 o 3 páginas de lo que había, ¿no? Y cosas muy que decías en ese momento, pero ¿cómo había soñado yo esto, no? Y eran, entonces bueno, luego a través de diccionarios de sueños y demás, pues me di cuenta de que evidentemente eran todo emociones que yo tenía y anhelos que yo tenía, que mi alma necesitaba en ese momento, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el inicio del duelo, por ejemplo, cuando yo no podía hablar con las personas que tenía en mi entorno, porque evidentemente esa escucha no la tenía, pero mi necesidad de hablar, ¿vale? Y de expresarme era mucho más grande, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que cuando más necesitaba expresarme, por la noche, pues a lo mejor soñaba con una persona o sea, que me impedía, que me tapaba la boca, por ejemplo, ¿no? O que quería correr y no podía, ¿no? Que eso muchas veces lo Ujú. hemos soñado todos, o que me perseguía un ladrón, o eran cosas como de miedos, ¿no? Internos que tú tenías y que no. Entonces yo a base de escribirlos y de hacerme como un diario de sueños, pues eso es lo que al final me ha ido ayudando en todo esto. Entonces al final, pues me he dado cuenta que me he vuelto una experta en sueños de noche, de decir, jolín, es que ahora esto, ahora lo otro. Antes de sacar el libro, curiosamente, eso es una primicia, no se lo he contado a nadie, antes de sacar el libro, unos días antes de publicarlo, porque yo lo publiqué el día 15 de octubre, que es el día de la pérdida perinatal mundial, y, y unos días antes, curiosamente, soñé con un bebé en brazos. Y yo estaba muy feliz, era como el bebé, ¿no? Era mi bebé, ¿no? Pero yo no entendía en ese momento lo que era, ¿no? Y 2 días después, antes de publicar, me vino la revelación y dije, claro, es que lo que soñé 2 días antes es la culminación del proyecto, es mi bebé, ¿no? Es Ujú. esto. Entonces, gracias a poder sanar las emociones de día, he podido conocerme de noche también, porque eso es una parte oculta que todos tenemos y que muchas veces no le prestamos atención. El mundo de los sueños, ¿no? Lo que significan y te pueden dar muchísima información y de todo, o sea, de todo. Y yo lo que hago a través de la trilogía es, yo no te digo directamente, haz esto o tal, como puedes encontrar en otros libros Ujú. este libro, esta trilogía es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Yo lo que hago es, a través de reflexiones, a través de cosas mías que me han pasado también y que a lo mejor a otra persona también le ha pasado lo mismo, ¿vale? Evidentemente a una persona que haya pasado por esto, evidentemente va a conectar muchísimo más, pero una persona que también quiera conocer de esto, también va a conectar con sus vacíos, ¿vale? Con sus vacíos y de alguna manera, con las emociones que tiene con todo esto, ¿vale? Porque si tú eres una persona que reprimes el dolor, por ejemplo, evidentemente te va a costar mucho leer este tipo Claro. de trilogía porque yo lo que quiero y la intención al escribirlo es que se sane, que es sanar, o sea, directamente es sentir esas emociones. Entonces, yo lo que hago es a través de los 3 libros es, yo no te digo lo que vas a hacer, lo vas a ir descubriendo tú y a partir de toda la lectura, pues tú mismo vas a decir, vale, esto tal, esto no sé qué, o sea, tú mismo vas a encontrar las respuestas. O sea, yo no soy una persona que diga, esto es así, porque la verdad absoluta no la tiene nadie y evidentemente mi experiencia
a mí me ha servido, pero a lo mejor a ti te sirve de otra manera y a lo mejor a ti te da otras respuestas, ¿no? Entonces, la trilogía lo que hace es un hilo conductor para sanar emociones. Evidentemente está escrito para madres, sobre todo para madres que han pasado una pérdida gestacional. De cualquier tipo, o sea, puede ser de semanas, de primer trimestre o puede ser de último trimestre. Evidentemente, el tema del dolor es muy relativo, porque lo mismo a una persona que esté muy mal emocionalmente, a una pérdida de primer trimestre la descoloca muchísimo más que un niño que a lo mejor esté, una persona que esté bien emocionalmente y haya perdido a su bebé con más tiempo. Esto es relativo, o sea, lo mismo, yo conozco a madres que a lo mejor con 6 o 7 semanas han tenido un aborto y las ha dejado cao porque era su primer bebé y las ha supuesto un desbarajuste en su vida, ¿no? Y conozco a otras que han superado bastante bien la pérdida de su bebé con 40 semanas. O sea, eso depende mucho de las herramientas que tenga cada persona y en el momento en el que te hayas quedado embarazada, evidentemente. Si tú te quedas embarazada en un momento que eres feliz, que la paz inunda tu vida, evidentemente, si te pasa eso, vas a tener unas herramientas muchísimo mayores que una persona que, por ejemplo, esté viviendo el embarazo desde la ansiedad. No tiene nada que ver, porque desde la ansiedad es desde el miedo y desde el dolor. Y yo lo que quiero transmitir con todo esto es precisamente eso, vivir todo esto desde el amor. Que la pérdida te llega por una serie de circunstancias y te ha llegado para algo y te ha llegado para decirte algo. Y eres tú la que tiene que encontrar esas respuestas. Nadie te las va a dar, eso está claro. Cada uno tenemos nuestras propias respuestas. Cada persona sabe lo que tiene que cambiar en su vida y lo que tiene que transformar en su vida. Eso está claro. Otra cosa es que lo queramos ver o no, que eso es otro tema. Pero sí que es verdad que yo lo que quiero con todo esto es quitar el miedo al dolor, ¿vale? Y sobre todo que de alguna manera se dé cabida que el dolor es normal en nuestra vida. Tenemos mucho miedo al dolor, tenemos mucho miedo a sentir. O sea, muchas veces cualquier cosa es complejo, ¿no? Decir, jolín, es que me ha pasado esto, no sé qué, pero es que tenemos miedo a sentir eso, a sentir esas emociones, ¿no? Porque no nos han enseñado a sentirlo, no nos han enseñado a sentir, a parar y a sentir. Y eso es lo que yo quiero transmitir con toda la trilogía, ¿no? Al final, que es parar y sentir. Parar, sentir, de alguna manera transformar el dolor en amor. Es como darle un giro a todo lo que nos han enseñado, que creo que no vamos bien. De hecho, lo estamos viendo últimamente, ¿no? Que la tasa de suicidios y todo eso ha subido muchísimo, porque lo único que se quiere hacer en todo esto es tapar el dolor, ¿no? Es medicado con medicación y tapar el dolor porque no queremos ver el dolor. O sea, no queremos sentir el dolor nosotros y menos verlo en los demás, ¿no? No queremos... No queremos ver a una persona que está pasando un duelo, no queremos ver a una persona porque nos hace sentir mal, ¿no? Porque es como, no, yo quiero personas a mi lado que me aporten, no esta persona, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos muchas opciones, muchísimas opciones de ayudar. Yo hablo mucho en mis libros de la cadena de sanación, que, por ejemplo, a mí me han preguntado mucho... pero estos libros solo son para personas que han perdido, a las madres, ¿no? Que han perdido un bebé y tal. Y digo, a ver, evidentemente está dirigido a ellas, porque evidentemente es lo más, ¿no? Pero tú que eres padre, Francisco, por ejemplo, tú si lees esta trilogía vas a conectar, ¿vale? Si te metes en la lectura, ¿vale? Vas a conectar con lo que esa persona sintió. Y vas a sanar
tú también lo relativo a lo que sientes con las pérdidas, por ejemplo, ¿vale? Si tú eres una persona que no quiere ver las pérdidas gestacionales porque es que son muy dolorosos, es que no, a mí háblame de otra cosa, tú vas a sanar eso. ¿Por qué? Porque tú vas a ver las emociones de una forma diferente. Porque muchas veces me dicen, es que no sabía cómo ayudarte, ¿no? Entonces, como mejor me ayudas es conociendo por lo que pasa por mi cabeza y por mi corazón, ¿no? Porque si una persona no sabe lo que pasea por mi mente y por mi corazón, no me puede ayudar, ¿no? Entonces, si tú sabes realmente lo que yo siento, por ejemplo, lo que yo sentí en el hospital, lo que yo tal, tú como padre, a lo mejor si ves a una persona que ha pasado, porque esto se ve, esto es un tabú, pero esto es más, esto es complejo, o sea, hay muchas personas que han pasado por pérdidas gestacionales, se habla mucho de las pérdidas de primer trimestre, pero pasa mucho también de las pérdidas del segundo y tercer trimestre, muchísimo. Lo que pasa que, evidentemente, pues como es muy doloroso, pues se tapa, ¿no? Y no se quiere ver. Pero evidentemente, pues eso, tú vas a conectar con eso, con lo cual, si encuentras a una persona, ¿vale? Que ha pasado por eso, sea cual fuera su tal, lo primero que vas a preguntarle es ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no, si me necesitas estoy aquí, ¿vale? Porque eso es diferente. Evidentemente, una persona que ha pasado por la pérdida de un hijo no te va a ir a ti a buscarte, no te va a llamar a la puerta y decir, oye, necesito ayuda. No, o sea, eso no lo va a hacer porque lo primero, no sabe cómo ayudarse a sí misma, eso es lo primero. Y lo segundo, tú no puedes ir ¿no? detrás de las personas porque eso es, de alguna manera, mendigar, ¿no? Entonces yo siempre, el tema de la cadena de sanación que me parece súper importante y es crear una cadena de sanación con todo esto, que es, si tú te encuentras una persona así, pues tú ya sabes lo que... Otra persona a lo mejor te dice, pues mira, no quiero ayuda, que las hay, ¿eh? Que hay veces que hay gente que no quiere ningún tipo de ayuda, que no quiere sanarse, que no... Vale, o sea, eso es totalmente respetable. Pero tú por lo menos tienes la información de que si esa persona necesita cualquier tipo de ayuda, tú ya sabes lo que siente en el hospital, lo que ha sentido en el hospital, lo que ha sentido cuando ha tenido a su bebé, lo que ha sentido en todo el proceso, ¿no? Entonces tú ya tienes esa información, con lo cual, si tú ves algo que la puede ayudar, tú a lo mejor le puedes dar un abrazo sin que ella se lo espere, por ejemplo, que eso es una cosa que con el tema de la pandemia se ha jodido mucho, ¿no? El tema del contacto, ¿no? Y yo soy una persona que abrazo, que beso, que... O sea, y yo en el duelo he necesitado eso, ¿no? Y todas las personas que pasamos por esto necesitamos, no hace falta palabras, o sea, es que no hace falta eso, o sea, hace falta, pues eso, es que quiero llorar, llora, pero estoy aquí contigo. Y llora, llora, no te preocupes, llora todo lo que necesites, yo lloro contigo si hace falta, ¿vale? Que te dé la mano, simplemente un gesto de te doy la mano, estoy aquí, ¿vale? El contacto, tanto visual como de tacto, ¿vale? Claro. Un abrazo, un beso en las mejillas, cualquier cosa, o sea, una caricia. O sea, eso a las personas que hemos pasado por esto nos da la vida, porque sientes el amor de la otra persona y te está demostrando el calor y lo que tú necesitas, que es el calor, te lo está dando la otra persona, ¿no? Por eso te digo que cualquier persona puede leer este libro que va a conectar con esas emociones. Entonces, si tiene oportunidad de ayudar a otra persona que se le pase que se le encuentre, porque va a ocurrir, porque la verdad que ocurre muchísimo, más de lo que pensamos, porque cuando yo empecé a tirar y empecé a contar mi historia, empezó a salir gente, pero no, es que mi vecina, es que no sé qué. Y antes de que a mí me pasara, yo no sabía nada de esas personas. O sea, de repente empiezas a contarte, empiezas a abrir, empiezas a contar, empiezas sobre todo, a decir cómo te sientes. Porque a mí la gente me decía, es que a lo mejor, me hace gracia, a lo mejor es que te hago daño. Digo, no. Digo, si es que yo lo que quiero es que hables de mi hijo, ¿sabes? Pero no me he encontrado ni una sola persona, ni una sola, que se siente conmigo y me diga, háblame de tu hijo. Así. En ese momento
evidentemente es doloroso, pero yo tenía mucha necesidad de, pues mira, pues yo siento esto, yo siento lo otro, y a lo mejor empiezas a llorar, a llorar, a llorar, y yo siento esto, y yo siento lo otro, y empiezas y en ese momento te estás sanando y te estás curando, y estás haciendo terapia contigo misma, ¿no? Con ayuda de otra persona. Por eso es tan importante la cadena de sanación que yo hablo en mis libros, cadena de sanación, que evidentemente una persona, una madre, lo va a vivir mucho más intensamente, porque evidentemente es obvio, porque conecta mucho con sus emociones, pero una madre, por ejemplo, que no haya pasado por un aborto o una pérdida gestacional, va a conectar con su maternidad, ¿vale? Va a conectar con esos momentos del hospital, va a conectar ¿vale? Eso es. Entonces va a conectar con todo. Un padre, pues va a conectar con lo que siente una madre. Porque muchas veces esto lo dejamos relegados a las madres, ¿no? Pero ¿qué pasa con los padres aquí, no? O sea, hay madres que son solteras también y que pasan esto solas, totalmente solas, y solo tienen la ayuda de su familia sin pareja, quiero decir. Y luego está la parte de los padres que no se ve, ¿vale? Que hay padres que están ahí y que siempre, ¿y cómo estás? Y tal, pero los padres no se les pregunta nunca a ellos, ¿no? Parece como que, jolín, que no va con ellos. Como que no va con ellos, ¿no? Y es una parte esencial de todo el proceso. Y ellos también pasan un duelo, o sea, pasan un duelo diferente, pero pasan un duelo también. Entonces, ya te digo, o sea, yo el tema de sanar emociones es lo mío, es lo que a mí de alguna manera me ha dado alas, me ha fortalecido como persona, y es sanar emociones. O sea, es que lo repetiré hasta la saciedad. O sea, como mujeres tenemos muchas emociones dentro, porque sí que es verdad que cuando somos madres el trato que existe fuera no es el más idóneo, porque evidentemente muchas veces te tratan como un trozo de carne, y es así. O sea, ven solo la parte física y la parte emocional no la ven, no ven la parte emocional. Y yo aquí entro porque yo he sentido mucho esa falta emocional, ese abrazo emocional, de preguntarme simplemente, ¿qué sientes? O sea, es que tú le preguntas eso a una persona que esté pasando por un duelo y en ese momento te puedo decir que se echa a llorar, porque ha conectado directamente con lo que ella siente en ese momento. O sea, ¿qué sientes? O sea, nadie pregunta qué sientes. Te pueden decir, ¿cómo estás? A mí me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo estás? Pues a ver, ¿qué te voy a decir? Pues bien, a ver, claro, ¿cómo estás? Pero ¿qué sientes? Es mucho más profundo, ¿no? Pues mira, ahora mismo siento congoja, ahora que llega la Navidad, pues yo, Francisco, he pasado de que la Navidad, las primeras Navidades fueron muy jodidas, te lo digo, fueron muy, muy duras, porque claro, yo iba a estar con mi bebé, ¿no? O sea, físicamente iba a estar, y yo había planificado, que luego te das cuenta que la vida te pone en su sitio y dice, no planifiques, por favor, fluye. Y esto me ha dado, o sea, ya la Navidad la veo como algo muy bonito para conectar con las almas que ya no están, algo especialmente, porque es verdad que muchas veces, ¿no?, la Navidad crea como un poco de melancolía, ¿no?, alrededor, ¿no? Hay personas que no les gusta porque crea un poco de, no, es que hay personas que faltan en la mesa y tal. Y yo lo quiero mirar por el lado contrario, ¿no? Evidentemente, esas personas ya no están, pero han estado, ¿no? ¿Y cómo les gustaría que tú estuvieras en una cena de Nochebuena, por ejemplo, una tal? ¿Cómo les gustaría? Seguro que no les gustaría que estuvieras con una cara hasta el suelo, no les gustaría. Pero es verdad que cada momento tiene su momento. Y para llegar al proceso en el que yo estoy ahora, todo tiene su momento. Yo he pasado 2 años, Francisco, 2 años. O sea, 2 años sumida, vamos a decirlo así, un año completamente
sumida en lo más profundo de mí. Mientras escribía, era como algo conmigo misma, ¿no? Era como un choque conmigo misma, ¿no? Como hablando con mi alma cara a cara, ¿no? Y no necesitaba nada alrededor. O sea, era como una necesidad de estar conmigo misma y de encontrar respuestas. Y el segundo año ya ha sido de empoderarme un poquito más, ¿no? De decir, jolín, es que esto que has hecho es tela. O sea, yo he parado mi vida, literal, parado mi vida para sanar la pérdida de mi bebé. O sea, y yo veía que alrededor la gente no hacía eso. O sea, no lo hacía. O sea, la gente a lo mejor tenía una pérdida gestacional y la ves a los 4 o 5 meses viviendo su vida normal, ¿no? Y yo eso no lo veía, ¿no? No lo veía. No iba conmigo porque era como, no puedo. O sea, era como, por poder ponerte otra vez, sí, podrías. Si te cabezonas y lo haces, sí, pero tu corazón no te decía eso. O sea, a mí mi corazón me decía, límpiate, porque yo también he hecho una limpieza de cuerpo también. Me he limpiado internamente y he empezado a comer mejor, he eliminado la carne de mi vida. He hecho una serie de cosas que me ha venido muy bien pues para sanar, ¿no? Al final. Y me he ido dando cuenta de que evidentemente el cuerpo es energía, ¿no? Y las emociones son energía. Yo me iba dando cuenta por mi proceso de que, por ejemplo, llegaba algo que le sentía un poquito de tal y mi cuerpo se ponía un poco en alerta, ¿no? Y decía, uy, aquí hay que sanar un poco, ¿no? Hay que soltar. Entonces, a lo mejor en ese momento, esto exige un compromiso contigo mismo y con los que tienes alrededor, ¿vale? Porque los que tienes alrededor te dicen, pero no te pongas así, ¿no? Porque, claro, hay muchas veces que cuando llegas a esos estados complejos de emociones intensas, emociones duras, tú haces yo he hecho como sesiones de sanación conmigo misma. Claro. Entonces, cuando me venía ese momento, lo que hacía era, a lo mejor me tumbaba en la cama y dejaba que la emoción fluyera. Si venía ira, la sentía. Si venía tristeza, la sentía. Si venía melancolía, la sentía. O sea, dejaba fluir. Evidentemente, esas sesiones eran complejas y era de una obsesión, de decir, es que esto tengo que dejarlo que fluya. Porque esto es como cuando tú pones una piedra en un río, ¿vale? Y el río quiere fluir, pero la piedra no deja, ¿no? Claro. Y eso era lo que yo sentía en ese momento cuando yo, por ejemplo, sentía en el pecho, ¿no? Sentía a lo mejor un dolor muy fuerte en el pecho o en la tripa, ¿no? Ya que, claro, evidentemente había tenido a mi bebé dentro, ¿no? Y yo sentía pinchazos, yo sentía cosas jolín, que a lo mejor se lo cuentas a otra persona, no, eso es normal, eso tal. No, yo lo sentía como algo interno, como algo de decir, no, es que yo lo tengo que vivir yo y tengo que saber esto que es para poder escuchar a mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, con esas sesiones de sanación lo que hacía era quitar la piedrecita y dejar que el agua fluyera. Evidentemente había momentos en los que el agua era un poquito oscura, porque claro, son complejos, o sea, esas emociones son duras y son complejas, y más si externamente no tienes ayuda, ¿vale? Estamos hablando de que cuando pasas por el hospital, pasas, como digo yo, sin pena ni gloria, ¿vale? Es todo como muy burocrático, ahora haces esto, ahora haces lo otro, te curas la herida, no sé qué, todo como muy burocrático y muy físico, ¿vale? Pero nadie se para a preguntarte cómo estás, o sea, qué sientes, ¿vale? Entonces, claro, esa parte la tienes que hacer tú.
o con ayuda profesional, ¿vale? Yo en mi caso elegí hacerlo yo misma porque lo veía más intuitivo. Siempre he tenido mucha... yo lloro con facilidad, ¿vale? Soy de lágrimas fácil. Y yo al principio me avergonzaba. Fíjate, Francisco, me avergonzaba de llorar. Me avergonzaba de lo típico de que te emocionas, ¿no? Te dicen algo bonito y la lágrima, ¿no? Y fíjate que gracias a las lágrimas y al soltar la congoja es lo que ha limpiado mi corazón, ¿no? Claro. Y sentirlas, porque evidentemente tú tienes que sentir esas emociones para poder liberarlas, que eso es una cosa que no nos enseñan en ningún lado, ¿vale? Nos enseñan a reprimir emociones, nos lo enseñan, es decir, bueno, no llores, que se dice muchas veces a los niños pequeños, no llores, no te pongas así, no llores, no llores. Muchas veces le dice eso a los niños, no llores, no te pongas así, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿No? Claro. Pero muchas veces lo primero es no llores. Entonces, claro, lo tenemos eso muy metido, ¿no? Como que el llanto, pero ya no solo la emoción solo, la emoción leve, sino el llanto, ese llanto que viene desde dentro, que es un chillido de tu alma, eso no lo tenemos visto, o sea, no nos lo han enseñado, porque está mal visto, ¿no? Es que si haces eso es que estás mal de la cabeza. Si haces eso es que te pasa algo. No. Es que te pasa algo si no haces eso. O sea, si tú reprimes lo que estás sintiendo, desde luego que lo vas a pasar, pero mal. Porque tú estás reprimiendo, estás de alguna manera estás rechazando una parte de ti que eso tiene que salir por algún lado. O sea, tiene que salir. Si no sale a través de la energía tiene que fluir, si a través de lágrimas, a través del deporte, a través de lo que sea, evidentemente tiene que fluir. Si no fluye, eso se queda enquistado. Y si se queda enquistado, mal vamos. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces que el duelo, con el tiempo, unimos el duelo con el tiempo. Quiero decir, si ha pasado un año, es que ya tiene que estar bien. Porque ha pasado. Ya está superado. Ya ha pasado un año y ya está bien. Uy, ha pasado 5 años, ¿no? Es que ya tiene que estar súper bien. Ya, vamos, no tiene nada que ver. Si esa persona ha pasado 5 años, pero no ha sanado eso, no ha sanado esa pérdida, no ha sanado esas emociones que están muy dentro de ella, pueden pasar 5, 10, 20 años, que ese dolor, ese duelo, está ahí. O sea, y el cuerpo es muy sabio, o sea, el cuerpo no lo puedes engañar. Da igual que pasen 20, 30 años. Tú puedes perder a tu bebé, por ejemplo, con 20 años y tener 50 y seguir anclado en el dolor con 20 años, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y por eso yo me centro muchísimo en la sanación de emociones. O sea, esto no es contar mi historia, no. O sea, porque contar mi historia, o sea, mi historia es como el canal, ¿vale? O sea, el canal que se utiliza para que tú conectes con esas emociones que a lo mejor necesitas ver esto de una forma diferente, ¿no? Y yo con esto quiero, de alguna manera, quitar el miedo a lo que tenemos a la muerte, ¿no? Y sobre todo a la muerte de los bebés, ¿no? Mucha gente, y con todo lo que hemos pasado, ¿no? Con toda la pandemia y todo esto, hay mucha gente que está anclado en el miedo, ¿no? El miedo y en el miedo a la muerte. Y yo les diría a esas personas que evidentemente, el miedo a la muerte lo tienes que sentir, igual que cualquier dolor. Claro. Porque todo el mundo tenemos miedos, todo el mundo. Pero si ese dolor, si ese miedo no lo sientes, no se va a ir. Esto es lo mismo que cuando quieres hacer algo, pero no te enfrentas a ello, ¿no? Lo rehuyes. Y mucha gente nos han enseñado, desde bien pequeños, a rehuir ese dolor, ¿no? Y en la muerte lo mismo, rehuimos el dolor. Pero por otro lado, por ejemplo, viene Halloween, ¿no? Y nos disfrazamos todos de muertos y de cosas y estamos enseñando a los niños a
pero estamos enseñando la muerte al final, ¿no? Porque el Halloween es eso, ¿no? Pero luego pasa la muerte de un bebé y silencio. Ya no hay nada, ¿no? No sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, pero eso sí, celebramos Halloween, ¿sabes? O sea, es algo muy incoherente, ¿no? Tenemos mucho, o sea, mucho miedo a eso, a la muerte, al que viene después, al tal, sin vivir el momento presente, sin vivir el aquí y ahora. Es que a lo mejor el aquí y ahora lo que te pide ahora mismo es que sientas ese miedo. Y yo, por ejemplo, he tenido que traspasar, o sea, el día del hospital tuve que traspasar ese miedo a la fuerza. Claro. A la fuerza, porque no había otra. O sea, yo el medio de la muerte lo tenía y ya no lo tengo. Porque, evidentemente, la vida, el universo me dijo, es que te lo tienes que traspasar y me lo hizo a la fuerza. Entonces, yo ya en la situación en la que estaba, con mi bebé ya fallecido dentro de mí, practicándome una cesárea de urgencia, yo entré sola al quirófano. Claro, yo ahí no conocía a nadie, nada, o sea, era como todo, era todo, ¿qué va a pasar ahora, no? Claro, la historia es que yo conecté ahí mucho con la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, 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 todo el rato, porque no sabes lo que va a pasar. Y tenemos mucha ansia de controlar qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado, qué vamos a tal, ¿no? De planificar. Y planificar es totalmente necesario. Pero hay veces que no se puede planificar. Cuando te pasan cosas de estas, no puedes planificar. O sea, yo tenía, como todas las madres, pues yo tenía todo planificado. Yo tenía mi bolsita de maternidad, yo tenía todo. Pero ese día me dieron un tortazo en toda la cara y me dijo, no, es que no puedes planificar aquí, o sea, te tienes que dejar llevar. Y yo me dejé llevar. O sea, me dejé llevar hasta el punto de que ya te digo, me quise morir y me quise ir con él, ¿no? Y me dijo el universo, no, tú aquí no te vas. Porque claro, yo me podía haber quedado en la mesa de quirófano con mi bebé. Y otra pregunta que me venía muchas veces a la mente dice, ¿y por qué tú no te has ido y él sí? ¿No? Y claro, luego me lo cambiaba y decía, ¿y para qué? Yo cambiaba el por qué, ¿para qué? Al principio era todo por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y ahora es como, vale, ¿para qué? ¿Para qué él se ha ido y para qué yo me he quedado, ¿no? Entonces, son una serie de preguntas muy, muy profundas que tú te tienes que hacer en esos momentos de mayor oscuridad. En los momentos de mayor oscuridad es donde mayor claridad puedes encontrar. O sea, parece una paradoja. Es alucinante cómo la vida te va ordenando y te va diciendo, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. O sea, te va guiando en los momentos de mayor oscuridad. Y ahí estás totalmente perdida, o sea, estás totalmente que no sabes por dónde tirar. Porque, claro, era como, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué pasa ahora? No sé, era todo no sé. Y era todo confiar. Y que al principio no confías. Te cuesta mucho confiar en la vida, porque claro, la vida te ha arrebatado lo más bonito de tu vida, ¿no? Entonces al principio te enfadas con el universo, te enfadas con Dios, te enfadas con todo el mundo. Y es totalmente lícito enfadarse, porque es parte del proceso, porque decir, ¿pero por qué? ¿Pero tal? ¿No? Y te sale la ira y te sale todo lo que llevas dentro. Pero también te das cuenta de que todo eso te lleva a un punto, y te lleva a un punto clave, y te lleva a un punto clave de amor y de agradecimiento. Y tienes que llegar a ese punto, para llegar a ese punto tienes que pasar por los otros primeros. O sea, no puedes pretender llegar al agradecimiento y al amor profundo sin haber pasado primero los escalones anteriores. Entonces, mi mensaje es eso, o sea, es sanar y sentir las emociones, que muchas veces se pasan por alto, ¿no? Yo soy una persona muy íntegra que necesita como que yo no quiero la parafernalia a mi lado, ¿vale? O sea, yo quiero la autenticidad a mi lado, ¿vale? Y esto David me lo ha mostrado, me ha dicho, es que tú quieres esto. O sea, pues apártate de lo que no quieres. Ya está. Claro. Tan simple y tan difícil, ¿no? A la misma vez. Porque evidentemente cuando tú ya has construido una vida y has dicho, tal,
pero yo me he dado cuenta de que no había cosas de los que que yo tenía que apartar otras cosas para poder abrir la abundancia, lo que tú quieras, o las cosas que de verdad quieres y que de verdad te importan, ¿no? Y una cosa que siempre le agradeceré a David y a todas las almas que vienen, porque todas tienen una misión, y es abrir los ojos a sus madres. O sea, es brutal el mensaje que traen. Es una cosa que te das cuenta sobre la marcha y sobre el camino, a base de poquito a poco, y es sentarte y ver las cosas más banales y superficiales. O sea, verlas para dejarlas marchar y centrarte en lo verdaderamente importante. Para mí, lo verdaderamente importante, lo que me ha ayudado durante todo este duelo y durante todo el camino, ha sido, por ejemplo, sentarme a ver un amanecer, un atardecer, cosas tan simples como sentarte a desayunar conscientemente, en silencio, no sé, escuchar la lluvia o caminar bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? Es como que te hacen, es que esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Los pequeños momentos que tenemos en la vida. Esto es lo que, si tú esto lo gestionas bien, tú tienes todo a tu alrededor. O sea, tú puedes conseguir lo que quieras, porque te estás enfocando en lo que, dentro de todo el caos, te estás enfocando en las pequeñas cositas, muy pequeñas. Para mí, por ejemplo, cuando me hicieron la cesárea, que no me podía mover, que cualquier madre que haya pasado por una cesárea sabe que es muy molesta, yo no me podía ni tocar el abdomen, Francisco, yo no podía. O sea, me daba tanto dolor el vacío que ahí había, que era brutal, ¿no? Entonces, poco a poco, simplemente acariciándote, tal, tú mismo, ¿no? Diciendo, jolín, es que yo aquí tocaba y había, y ahora toco y no hay. Pero ni dentro ni fuera, ¿no? Eso es fuerte. Eso es fuerte para una madre, porque cuando una madre da a luz, sabe que lo tiene fuera, ¿no? Sabe que está fuera. Que ya no está dentro, pero está fuera. Ya. Pero yo me veía con mis manos y yo decía, ¿qué hago? ¿No? Ni dentro ni fuera. ¿Sabes? Yo me veía como, no sabía dónde poner las manos. Y un simple hecho como el hacer esto, a mí me costó meses, ¿eh? Meses. A mí me curaban la herida y no me podía ni tocar la herida, porque era muy doloroso, ¿no? Porque era como, sí, por ahí iba a salir vida y ha salido muerte, ¿no? Es que es fuerte. Claro. Pero yo tenía ahí y que eso, claro, tú ibas, te curaban la herida, bueno, pues ya está bien, venga, hasta luego. ¿Vale? Entonces, a mí la parte física, porque yo sabía que la parte física tarde o temprano se cura, o sea, eso es así. Pero cuando vas a los sitios y no encuentras esa ayuda, ¿no? Ya sabes que esa ayuda te la tienes que dar tú y te tienes que mimar tú y te tienes que maternar tú. Claro, porque tú no tienes a nadie, no tienes un bebé físico al que maternar. Porque tú cuando tienes una madre, es madre ya antes de concebir. ¿Vale? Una madre ya empieza a ser madre en sus pensamientos. Entonces yo tuve a ese bebé 35 semanas conmigo. Entonces yo era madre ya. Pero a ojos de la sociedad no era madre, ¿no? A día de hoy mi bebé no está inscrito en el libro de familia, porque la ley dice que si muere intraútero, pues es no nacido y como que no está reconocido. Que parece una tontería, que dices, será un papel, tal. Pero hoy ya lo tengo más que sanado y más que trabajado. Pero en esos momentos que tu bebé aparezca en un libro de familia es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo, o sea, chocas con tu locura, porque dices, a ver, yo lo he tenido dentro, pero fuera me dicen que no existe. Pero vamos a ver, tal, lo llaman feto cuando es un bebé, ¿no? Cuando tú vas te dicen, no, es que el feto, no es un feto, es un bebé. ¿Por qué se le llama bebé cuando nace con los ojos abiertos y cuando no nace con los ojos abiertos se le llama feto, mortinato, no nacido?
¿por qué esos nombres tan feos? Eso dificulta mucho la sanación de la pérdida, muchísimo. ¿Por qué? Porque al final eso a ti como madre te hace chocar mucha emoción dentro, ¿sabes? Te hace como, ostras, es como lo que yo siento no tiene nada que ver con lo que me estás mostrando afuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quitas todo esto? Si es mío, ¿no? Es como, tienes que hacer un ejercicio de desapego, de decir, vale, yo lo tengo en el corazón, yo lo tengo aquí, hablando con él, respirando, tal. O sea, es como, ya te digo, tapándote los oídos porque, porque es así, porque no... Pero eso, ya te digo, eso dificulta muchísimo en el duelo, las emociones del duelo. ¿Por qué? Porque la madre se intenta reprimir, porque claro, al no... Tú cuando cuentas algo que a ti te ha pasado, si tú no ves externamente que alguien te escucha o que alguien quiere ayudarte, ¿no? Si encuentras rechazo de fuera, pues ¿qué haces tú? Pues no cuentas nada, ¿no? Porque ¿para qué voy a contar si siento rechazo, ¿no? Entonces lo primero que hacen las madres es rechazar, o sea, es reprimir lo que sienten por el tabú que hay fuera, ¿vale? Porque se escuchan barbaridades, pero ya desde el hospital, ¿no? Entonces, claro, eso dificulta mucho las emociones del duelo. Entonces, yo lo que hice desde el primer momento fue eso, o sea, sentarme y sesiones muy duras, ya te digo, o sea, era como de aquí, vamos, y te venían emociones muy densas y muy duras que tú sabías que tenías que, pues que sanar al final, porque son cosas que tienes dentro y si no las sanas, ahí se quedan, ¿no? Y es un mensaje que quiero yo transmitir porque muchas veces es como, no le voy a decir nada porque no quiero que hable, porque a ver si le va a hacer más daño. No. Es que cualquier madre quiere hablar de su hijo. Evidentemente, lo mismo te encuentras con un llanto o lo mismo te encuentras con una... Pero es que a lo mejor le estás ayudando a esa persona, simplemente con un comentario, ¿sabes? Por eso hablo yo tanto de las cadenas de sanación en el libro, porque cualquier persona puede leer este libro, incluso las personas que me atendieron en el hospital, que muchas veces me lo han dicho, es que no sabía, pero a base de yo contar y yo decir y tal, y me decían, joder, es que no sabía, pero a base de, no me lo decían así, a que te voy, yo soltaba y decía y contaba, pues qué tal, y yo me sentía así, es que, ya, pero es que yo no sabía qué decirte, no sé qué. Entonces, cuando sientes que las personas que están ahí en primera línea no tienen esas herramientas y que no saben qué decirte, a ti te choca porque dices, ¿quién me ayuda en estos momentos, ¿no? Entonces, esta trilogía va también a esas personas, de decir, es que no sé cómo ayudarte. Pues es que conectando con lo que yo siento me puedes ayudar. Otra cosa es que quieras conectar. Por eso yo llamo a las personas que quieren saber este contenido corazones valientes, porque me parece muy valiente también las personas que quieran conocer este contenido y quieran ayudar a otras personas, porque eso también es de ser valiente, porque conectar, o sea, ya solo el simple hecho de sanar y conectar con emociones ya es ser valiente. Eso es así. La persona que evidentemente no reprime y demás está en un lado un poco del miedo y es complejo, ¿no? ¿Vale? Pero yo por eso llamo a los corazones valientes, porque es de ser muy valientes en querer ayudar, sobre todo querer ayudar y ayudar, porque hay mucha gente que se dice, yo te quiero ayudar, pero se quedan ahí, ¿vale? No dan un paso más, ¿no? Una pregunta, ¿dónde podemos encontrarte para esos corazones valientes que están ahí escuchando esta entrevista, esta exposición? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues mira, estoy haciendo una página web que es www.anatorrespeinado.com y está en construcción, ¿vale? Ahora mismo, si queréis adquirir el primer volumen, lo podéis hacer ahí, en la página, pero ya te digo, está en construcción.
Estoy terminando los otros dos de maquetación y demás, y para ponerlos pronto ya a disposición de todos. Bien, genial. Y bueno, me gustaría que nos hicieras algún regalo que para cerrar la entrevista, ¿qué nos puedes, cómo podemos hacer? ¿Qué nos puedes hacer? ¿Una frase? ¿Alguna cosa? ¿Qué cierre te gustaría hacer? Pues a ver, a mí me gustaría terminar con algo que me parece muy importante y que es que no, o sea, que no tengáis miedo a sentir, ¿vale? Eso es lo más importante. Y sobre todo, si veis a alguna persona que ha pasado por esto, que ha pasado por un aborto de primer trimestre, de segundo o de tercero, cualquier ayuda es bienvenida, cualquier ayuda. Y es que cualquier persona, este es el mensaje que quiero transmitir, es que cualquier persona puede ayudar. O sea, cualquier persona, no solo las personas que hemos pasado por esto pueden, yo a lo mejor puedo ayudar a otra persona que ha pasado por lo mismo. No, es que tú puedes ayudar desde tu posición. O sea, el mensaje que quiero transmitir y el regalo que os quiero dar es que cualquier persona podemos sentir esas emociones y ayudar a cada uno, porque evidentemente si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, nos estamos ayudando en conjunto, con lo cual estamos ayudando a sanar a la humanidad, ¿vale? Porque eso es una cosa que yo he experimentado en carnes propias y que es cierto. O sea, es que si yo estoy bien, la persona que está a mi lado está bien y le puedo dar lo mejor de mí a esa persona. Si yo estoy mal, no le puedo dar lo mejor de mí porque estoy metida en lo más profundo, ¿vale? Entonces, lo más importante que hay que hacer es ayudar a sanar, sanarse uno mismo y ayudar a los demás también a sanar, con una palabra, con un gesto, con una sonrisa. Cualquier cosa es bienvenida. Y más ahora en los tiempos que estamos, que el tema de las, pues eso, del contacto físico, de los abrazos y todo eso, pues se ha perdido. Y yo quiero lanzar ese mensaje y ese regalo de que si sana una persona, yo sano también. Porque para mí también es un regalo, ¿vale? Eso es. Pues Ana, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, porque nos has ayudado mucho a hacer ese viaje interior también hacia nosotros mismos para entendernos mejor y entender mejor la vida. Y bueno, pues espero que te deseo todos los grandes éxitos del mundo, porque es lo que dices, ahí es una situación, una circunstancia que, como tú dices, la gente tapa y hay que dejarla florecer. Y también yo creo que tu trilogía viene bien para cualquier persona hacer ese viaje interior, ¿no? Hacia uno mismo, hacia esas sensaciones, incluso hacia su propia locura. Así es. ¿Vale? Porque hay una frase que dice que, bueno, creo que fue algún psicólogo, psiquiatra, que dijo que era mejor que si muchos locos despertasen de su locura, se volverían locos, ¿no? Entonces, bueno, pues que todos tenemos nuestra propia locura y lo que tenemos que hacer muchas veces es meternos dentro y entenderla para poder disfrutarla, ¿no? Que es también parte de la vida. Así que muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, Francisco, de verdad, por darme la oportunidad de... Nada, un placer tenerte aquí. Nos vemos en la próxima. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.